Sin más preámbulos, estimada colega Margarita, es un placer saludarla, nuevamente darle la bienvenida a este espacio de educación continua. Le cedemos los controles de la sala y el micrófono y para que pueda también proyectar su diapositiva, reiterándoles la más cordial bienvenida. Hola, muy buenas tardes, maestro. Primero que nada, le agradezco a usted y a su equipo la invitación que me hacen a este evento para brindar el tema de las proteínas en la enfermedad renal crónica. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Usted me comenta cuando ya puedan ver la pantalla. Denme un segundito. Excelente, colega. Igual nos ayudan a través del chat, estimados colegas, a que puedan confirmar si se ve adecuadamente la pantalla de la maestra. Sí, también si escuchan que se corta mi audio, les pido de favor que me avisen, ¿no? Muchas gracias. Excelente, sin problemas. Perfecto, muy bien. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Le comento que sí, vemos, bueno, veo adecuadamente la pantalla, de ahí en el chat también nos confirman, igual saludos colegas que nos están escribiendo, muchísimas gracias. Perfecto, entonces damos el visto bueno para dar inicio con la sesión. Perfecto, muy bien. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Gracias por unirse a la sesión. El tema que yo les abordaré el día de hoy es una actualización en la ingesta de proteínas en el paciente con enfermedad renal crónica, específicamente en la enfermedad renal crónica sin diálisis, desde el enfoque clínico y la práctica basada en evidencia. Entonces, cabe destacar que es importante conocer el manejo desde la parte nutricional, sobre todo por la creciente prevalencia de la enfermedad renal crónica a nivel mundial. 1 de cada 10 personas viven con enfermedad renal crónica y México está por arribita de esa prevalencia. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Pues finalmente es esta disminución de la función renal que principalmente desde nutrición nosotros la podemos identificar cuando cae la tasa de filtrado glomerular estimada por debajo o igual a 60 mililitros sobre minuto sobre una superficie corporal de 1.73. Las principales causas de enfermedad renal crónica son la diabetes, la hipertensión, la obesidad y finalmente cuando el paciente desarrolla enfermedad renal crónica puede tener un alto riesgo de llegar a enfermedad renal crónica terminal y llegar a diálisis. La clasificación, nada más para recordar, es importante que nosotros desde nutrición tengamos muy claro cómo podemos clasificar a un paciente. Primero, identificar la causa, cuál es la clasificación en cuestión de los grados de la enfermedad renal crónica con base en el cálculo de la tasa de filtrado glomerular y también tener en mente si el paciente está presentando en el momento en el que acude a la consulta albuminuria, medida por la relación albuminuria-creatinuria y en qué clasificación se encuentra, si está normal, moderadamente incrementado o severamente incrementado, debido a que esto nos va a permitir tomar decisiones, principalmente en el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es la toma de decisiones con respecto al aporte proteico. Dentro de los grados de enfermedad renal crónica tenemos 5 grados, desde el grado 1, que es una función renal superior o igual a 90, grado 2 entre 60 y 89, grado 3A entre 45 y 59, grado 3B de 30 a 40, grado 4 de 15 a 29 y grado 5 menor a 15, que es prácticamente cuando el paciente ya puede estar o no en diálisis. Y bueno, ¿cuáles son los fundamentos fisiopatológicos para considerar el aporte proteico? Y voy a comenzar desde este punto para que tengamos en mente los dos aspectos que son controversia. Por una parte, ¿qué tanto impacta un alto aporte proteico en el paciente con enfermedad renal crónica? Y también por la otra parte, ¿qué tanto impacto tiene una dieta baja en proteínas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del aporte proteico elevado, que consideramos un aporte superior a 1.2 gramos por kilogramo de peso por día, debemos de tener en cuenta que este está relacionado con un incremento de la concentración de desechos nitrogenados a nivel sérico y que a su vez puede provocar diversas alteraciones a nivel renal, que ahorita veremos en un esquema, y finalmente problemas que van asociados con complicaciones de la enfermedad renal crónica. Por otra parte, tenemos las dietas bajas en proteínas, que se toma como punto de corte 0.8 gramos por kilogramo de peso por día. Este tipo de dietas también tienen algunos riesgos que
tanto expertos como guías mencionan, principalmente porque pueden generar una pérdida de masa muscular y también propiciar que se desarrolle desgaste proteico energético. Y también puede tener o causar en el paciente peores resultados clínicos y un mal pronóstico. En este estudio se compara en la población en general el consumo de dietas altas en proteína. Y yo se los quise colocar, sobre todo porque solamente vemos en algunos estudios que el consumo de proteína elevado, por ejemplo, en este segundo estudio vemos que un consumo alto de proteína de 2.2 gramos por kilogramo de peso causó una hiperfiltración, por ejemplo. En este otro estudio donde se tenía un porcentaje del 35% del requerimiento energético total, también causó hiperfiltración. Y en esta comparación del aporte superior al 15% del requerimiento energético total versus un aporte más bajo del 15%, también se vio que incrementó la creatinina. Bueno, la creatinina fue más alta en el grupo que tuvo un mayor consumo proteico versus el que tuvo un consumo menor. Entonces, cabe destacar que por sí misma una dieta alta en proteínas no está linealmente relacionado con un incremento de la enfermedad renal crónica. De ahí es importante destacar que las dietas altas en proteína, pues básicamente, principalmente, los efectos deleterios se han visto en pacientes específicamente que tienen una disminución de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto y también pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad renal crónica, por ejemplo, aquellos pacientes que viven con diabetes, con obesidad o con hipertensión. Estos grupos de pacientes sí tienen un alto riesgo de que el consumo alto de proteínas, que es este punto de corte arriba de 1.2 gramos por kilogramo de peso por día, pueda afectar o acelerar la progresión de la enfermedad renal crónica. Y esto es principalmente porque el consumo alto de proteínas finalmente va a generar mayor cantidad de desechos nitrogenados. Si nosotros consumimos un gran aporte de proteína y nuestro cuerpo no lo utiliza, básicamente lo vamos a desechar vía renal. Y esta carga de proteínas o de desechos nitrogenados que no utiliza nuestro cuerpo, básicamente tiene un impacto en la estructura del riñón. Principalmente aquí vemos el glomérulo, en donde va a incrementar o va a fomentar esta vasodilatación de la arteriola aferente, que va a incrementar la presión intraglomerular y que eso a su vez va a tener una implicación principalmente en un incremento del estrés oxidativo, un incremento de citocinas proinflamatorias y también a su vez va a favorecer que haya sustancias que van a modificar la estructura propia del riñón creando fibrosis. Y esto va a ocasionar una hiperfiltración glomerular que básicamente nosotros la vemos reflejada con la albuminuria, con modificaciones o endurecimiento de las estructuras del riñón, que es esta glomerulosclerosis, y finalmente que las nefronas se vayan dañando progresivamente hasta que vaya afectando la función renal en general. Básicamente esta alteración metabólica, cuando se mantiene por mucho tiempo, es cuando ya fomenta estos cambios a nivel renal que van a ocasionar que la enfermedad renal crónica se acelere y se pierda la función renal. De hecho, se menciona en algunos artículos que es un ciclo vicioso, porque finalmente no solamente la dieta alta en proteínas pues va a fomentar que un individuo pueda acelerar esa progresión del daño renal, sino que hay otros factores, principalmente que no estén bien controladas las comorbilidades, o bien que el paciente tenga alguna enfermedad aguda que pueda acelerar este daño y que finalmente existan muchos desechos nitrogenados que al final pues van a causar este daño a nivel renal y bueno, las complicaciones principalmente asociadas a la enfermedad renal crónica, que son problemas cardiovasculares, un incremento del estrés oxidativo, niveles altos de fósforo, que haya o que tenga el paciente alteraciones del metabolismo mineral óseo, acidosis metabólica, inflamación e incluso disbiosis intestinal. De hecho, en este esquema se muestra cómo es que tiene un efecto deletero el hecho de tener un consumo principalmente de proteína animal en distintos aspectos, no solamente la parte renal, sino que tiene complicaciones que van a mermar la calidad de vida del paciente, principalmente porque
va a tener mayor inflamación, donde vamos a tener mayor pérdida del músculo, va a tener afectación de los huesos por esta alteración del metabolismo mineral óseo, tiene mayor riesgo de aterosclerosis y bueno, este es un continuo de varias alteraciones que finalmente merman la calidad de vida del paciente. Por otra parte, tenemos este esquema que nos muestra los beneficios que tienen las dietas bajas en proteína, principalmente porque estas dietas bajas en proteína tienen o se ha visto este efecto contrario a un consumo alto de proteínas, sobre todo que ocasionan esta vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente, que como consecuencia pues va a disminuir esta presión intraglomerular, una disminución de la hiperfiltración, que eso significa que va a haber menos proteínas en la orina y que como consecuencia se puede tener el beneficio de que haya una disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica. Esto no va solo, claro está, siempre la dieta baja en proteínas pues va a tener un efecto adicional si se combina con una dieta baja en sodio y un tratamiento adecuado desde la parte médica. Entonces, esta dieta baja en proteínas también tiene varios estudios en donde, bueno, aquí les muestro los estudios que se han visto a nivel experimental de una dieta baja en proteínas y principalmente donde se ve el efecto pues más grande, por así decirlo, es en la disminución de las distintas toxinas, principalmente urea, creatinina, hay una disminución de la fibrosis, hay una disminución de sustancias que se encuentran altas a nivel de la microbiota, como es el indoxilsulfato, y que se ve disminuida en este tipo de dietas bajas en proteínas. Incluso hay un impacto también en el fósforo y en el peso corporal, ¿no? Cabe destacar que este tipo de estudios, bueno, fue experimental en ratones, en los distintos estudios que se muestran, pero que finalmente se pueden o se han extrapolado a la población, al ser humano. Entonces, ¿cuáles son los beneficios potenciales de una dieta baja en proteínas en la enfermedad renal crónica? Bueno, tiene un efecto a nivel renal, como vimos, principalmente por la disminución de la proteinuria, porque finalmente al disminuir y dejar de dañar el riñón, vamos a tener este efecto en la preservación del funcionamiento renal, pero no solamente eso, sino que también vamos a tener un efecto en la acidosis metabólica, en donde el paciente pues va a tener menos riesgo de tener anorexia, por ejemplo, y también podemos disminuir algunos otros factores de riesgo, como es que el paciente desarrolle en algún momento litiasis renal o bien que tenga un mejor control en general de la presión arterial o de la glucosa sérica, entre otros beneficios. Ahora, ¿cuál es la evidencia del impacto de las dietas bajas en proteína en la enfermedad renal crónica? Y aquí les voy a mostrar algunos estudios, no exclusivamente en ratones, sino ya en la población. Y aquí vemos esta revisión que hizo Cochrane, y básicamente lo que comparó fueron las dietas bajas en proteína en pacientes que no vivían con diabetes versus dietas normoproteicas. Entonces, esta revisión es muy representativa, sobre todo porque marcó lineamientos en lo subsecuente. Este artículo, bueno, perdón, aquí me equivoqué, este es un artículo del 2020, pero marcó cómo las guías iban a adaptar sus recomendaciones. Entonces, ¿qué es lo que evidenció este artículo? Que sí, aquí está la bibliografía correcta. Básicamente, en esta imagen lo que vemos es la comparación de dietas bajas en proteína versus dietas normoproteicas, que eran arriba de 0.8. Se vieron los desenlaces que tuvo a nivel de la mortalidad, que finalmente no hubo ningún efecto significativo, ni tampoco se vio en la progresión de la enfermedad renal crónica o en el desenlace de la enfermedad renal crónica, cuando se compararon estos dos tipos de dietas. Sin embargo, cuando se comparó en el artículo dietas muy bajas en proteína, que era este rango de 0.3 a 0.4 versus dietas bajas en proteína o normales en proteína, sí se observó que hubo un impacto o una disminución más bien en la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, esto nos alerta sobre los beneficios
Sí, colegas, a ver en el chat. Justo parece que la maestra Margarita tenía un problema técnico. Sí, no se preocupen, colegas, que justamente tenemos conocimiento sobre ello. Vamos a esperar a que la colega Margarita se conecte nuevamente. Por favor, un poco de paciencia para poder ayudar a la colega que se vuelva a conectar. No se preocupen que vamos a estar solucionando el problema técnico. Sí, una disculpa, se cayó mi red. Voy a compartir nuevamente. Bien, entonces, me escucharon hasta esta diapositiva, ¿verdad? Sí, maestra, claro que sí. Perfecto, muy bien. Entonces, en esta comparación que se hizo en pacientes que viven con diabetes, cuando se comparó esta dieta baja en proteínas versus una dieta normal, que era arriba de 0.8 gramos por kilogramo de peso, tampoco se evidenció ningún efecto significativo ni en mortalidad, ni en la disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica, ni cambios en la tasa de filtrado glomerular, incluso tampoco hubo ninguna mejoría en la disminución de la excreción de proteínas a nivel urinario. Y también lo que se observó es que finalmente había una pérdida mínima del peso corporal y también del índice de masa corporal. Sin embargo, lo que mencionaron los autores es que el cumplimiento básicamente de las dietas bajas en proteínas no siempre fue el mejor. De hecho, varios de los estudios lo que mencionaban era que había poca adherencia a este tipo de dietas bajas en proteínas y bueno, uno de los efectos también que se informó es que no hubo hipoglucemias independientemente del tipo de dieta que se observó. Entonces, si nosotros nos vamos a las evidencias y vemos los estudios observacionales, que finalmente es lo que principalmente nos muestra la realidad que podemos vivir con el paciente, bueno, tenemos que tener en cuenta que también tiene limitaciones, sobre todo porque no nos muestra linealmente cuál es esta relación causa-efecto del consumo bajo en proteínas en los desenlaces. Y también si nosotros analizamos ensayos clínicos aleatorizados que sí pueden demostrar esta relación causa-efecto, básicamente pues
tenemos que hay pocos ensayos clínicos aleatorizados que evalúan este impacto, que aquellos que lo han evaluado y han tenido buenos resultados, pues es una población determinada con características muy exclusivas o muy propias de la población y que no siempre se pueden también extrapolar a otros grupos de la población. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a las recomendaciones de proteína en la enfermedad renal crónica sin diálisis que nos dicen las guías? Bueno, aquí parto de la recomendación que tenemos para la población en general, que también cada vez se ha visto que es más controversial. Entonces, la recomendación es de 0.8 gramos por kilogramo por día. Si nosotros hablamos de una recomendación de 0.6 gramos por kilogramo por día, estamos hablando de que se encuentra que es la recomendación de 0.6 más 2 desviaciones estándar y que esto en teoría se ha visto que es seguro a nivel poblacional. Con respecto a las dietas bajas en proteína, tenemos en total tres grandes guías, ¿no? La que salió en el 2020 de las guías KDOQI en combinación con la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, en donde mostró los lineamientos propios de la dieta baja en proteínas para la población, que era sin diálisis, en donde la recomendación podía ser desde 0.6, 0.5, 0.6, y con diálisis, sin diálisis y viviendo con diabetes podía oscilar de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo por día en pacientes metabólicamente estables. Con el paso de los años, a partir del 2020, guías de nefrología, como es la guía KDIGO, también marcó su postura, al igual que las guías de la Asociación Americana de Diabetes, en donde sí establecieron que para la enfermedad renal crónica sin diálisis sí era importante mantener un aporte de 0.8 gramos por kilogramo de peso por día, sobre todo porque los resultados de los distintos estudios que había sobre las dietas bajas en proteínas no era totalmente contundente, que todavía quedaban algunos puntos a estudiar. Y también, tomando en cuenta esta recomendación, las guías de la Academia de la Asociación Americana de Diabetes consideraron que para pacientes que viven con diabetes tampoco era la mejor opción dar un aporte tan bajo de proteínas como lo marcaba las guías KDOQI del 2020. Y esto es principalmente, y ellos lo remarcan en este 2026, sobre todo porque no se han visto beneficios adicionales de las dietas más bajas en proteína del punto de corte de 0.8 gramos por kilogramo de peso por día. Entonces, si no tiene beneficios, lo que considera la guía es que no debe de haber tantas restricciones porque lejos de tener un beneficio el paciente que vive con diabetes y enfermedad renal crónica, podría tener mayor riesgo de presentar o de desarrollar desnutrición con el paso del tiempo. Pero sí marca un punto de corte hacia arriba, es decir, también lo que recomienda la guía es que no debe de haber un exceso o un aporte mayor de 1.3 gramos por kilogramo de peso corporal por día o que esta recomendación supere el 20% del requerimiento energético total. Y este último punto hay que tomarlo con reserva, sobre todo porque si mi paciente tiene un consumo de 2.500 calorías, muy probablemente la recomendación del 20% ya se exceda incluso de 1.5 o 2 gramos por kilogramo de peso corporal por día. Y sobre todo porque con este punto de corte sí se había evidenciado que el paciente presentaba mayor cantidad de proteína en la orina. También tenía una pérdida más rápida de la función renal y tenía un riesgo incrementado de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Entonces, esto es importante, sobre todo porque anteriormente, a pesar de que el paciente viviera con diabetes, si ya tenía una etapa 4, por ejemplo, ya se le daba un aporte de 0.6 y esto ya lo ponía en riesgo. Esto no significa que las dietas bajas en proteína sean una mala opción, sin embargo, la evidencia nos dice que debemos de tomar en cuenta el punto de corte de 0.8, porque finalmente las guías, aquí yo les menciono 5 guías, que principalmente han tomado en cuenta ensayos clínicos. Denme un segundito, perdón.
Una disculpa. Entonces, estas 5 guías lo que mostraron es que el punto de corte adecuado para un paciente que vive con diabetes debería de ser este 0,8 gramos por kilogramo de peso por día. A pesar de esto, las guías muestran gran heterogeneidad, es decir, variabilidad entre ellas, y al final no es una calidad tan sólida porque faltan estudios a largo plazo. Tomar en cuenta que el objetivo primario en pacientes tanto que viven con diabetes como los que no viven con diabetes es mantener un estado de nutrición estable y optimizar este control glucémico para que finalmente contribuya a disminuir esta hiperfiltración glomerular y evitar el catabolismo proteico. Incluso tomar en cuenta que el rango se puede elevar hasta 1,5 dependiendo del contexto clínico que algunos expertos recomiendan, sobre todo en pacientes que sí viven con diabetes, pero también son adultos mayores y tienen desnutrición. Y también tener en cuenta que se debe de individualizar esta recomendación, considerando lo que es la edad, la etapa de la enfermedad renal crónica, que no se debe de restringir innecesariamente y que sí o sí se debe de cubrir el aporte calórico. Ahora, considerando las dietas muy bajas en proteína y bajas en proteínas en combinación con aminoácidos esenciales y cetoácidos, desde el 2012 salió este consenso que nos habla de la utilización de los aminoácidos esenciales y cetoácidos en el paciente con enfermedad renal crónica. De hecho, este consenso lo que recomienda es que se utilicen a partir de una etapa o un grado 3B, que es una función renal por debajo de 45 mililitros por minuto, y en donde ya sugieren hacer una restricción proteica de 0,6, 0,7, adicionando lo que son las tabletas de los aminoácidos esenciales. En este caso, vamos a ir viendo que conforme va avanzando la enfermedad renal crónica, vamos a ir teniendo Entonces, aquí vamos a ir teniendo un ajuste también de la dosis de los aminoácidos esenciales. Esto significa que tenemos 2 recomendaciones, la general, que es una tableta por cada 5 kilogramos de peso corporal por día, o bien la extendida, que es una tableta cada 10 kilogramos de peso corporal por día. Aquí lo vemos en la restricción proteica en pacientes que tienen una función renal por debajo de 15%, en donde tendría que tener tenemos 2 opciones, la restricción a 0,6, que sería aconsejada para el paciente que vive con diabetes, y a 0,3 o 0,4 para el paciente que no vive con diabetes y que se debe de combinar con este aporte de una tableta cada 5 kilogramos. Y bueno, aquí ya incluyen también la fuente de proteínas. No solamente es el único consenso que ha salido de las dietas bajas en proteína en combinación con los aminoácidos esenciales, sino hay varias posturas desde hace varios años, desde la ESPEN, una revisión del 2017 y las guías Kadoki, pero básicamente todas hacen una restricción proteica por debajo de 0,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Y esto es importante porque finalmente estos aminoácidos esenciales, pues el beneficio es que forman una proteína completa, por así decirlo, a nivel corporal sin generar un desecho nitrogenado, sino que lo capturan y forman junto con el cetoácido esta proteína completa. Ahora, no solamente hablamos de cantidad cuando tenemos que abordar la parte de las proteínas en la enfermedad renal crónica, sino también de la calidad. Y para ello es importante destacar que los principales aminoácidos que debemos de cubrir por la alimentación son los aminoácidos esenciales, principalmente valina, isoleucina y leucina, que están relacionados directamente con la masa muscular y que finalmente existen controversias, sobre todo cuando se incluye una dieta pues que tiende más a ser vegana o vegetariana o incluso dieta basada en plantas, y sobre todo porque las fuentes de estos aminoácidos son inferiores comparados con las fuentes animales, que de fuentes animales se ha estimado que existe un porcentaje de aporte de estos aminoácidos esenciales que ronda del 34 al 43% y de la proteína vegetal un 21%. No solamente hay que tomar en cuenta este aporte como tal, sino también cuál es el perfil de los aminoácidos dependiendo de la fuente de proteína, la digestibilidad que tiene y la biodisponibilidad. Para ello yo les añadí estas tablas, perdón que vienen un poco cortadas, pero básicamente vemos que
dependiendo del tipo de proteína, vamos a ver una proporción de aminoácidos esenciales aislados. Aquí, por ejemplo, comparando la avena, puede tener un 21% de aminoácidos esenciales versus la proteína de la leche, que tiene hasta 39%. Lo mismo pasa con el contenido de leucina, que siempre va a ser más alto, de leucina y de metionina, que dependiendo del contenido del alimento o de la fuente de proteína, va a estar más incrementado en los alimentos de origen animal. ¿Qué pasa en la enfermedad renal crónica? Porque si bien es cierto, esto se ha analizado en la población en general. Entonces, tener en cuenta que el perfil de aminoácidos esenciales de las dietas basadas en plantas y animales se ha visto que es casi idéntico cuando se ha evaluado o analizado como tal. Solamente en los únicos dos aminoácidos que difieren es en la lisina y en la arginina. Y en la enfermedad renal crónica lo que se ha observado es que hay una disminución de aminoácidos esenciales de cadena larga y un aumento de aminoácidos no esenciales. Esto básicamente tiene o se ha relacionado con algunos cambios que se tienen en la enfermedad renal crónica, principalmente porque hay un metabolismo modificado de proteínas y de aminoácidos, por una disminución de la ingesta que se va acentuando conforme disminuye la filtración glomerular o se acelera la enfermedad renal crónica. Y también cuando el paciente llega a diálisis, pues hay una pérdida adicional, tanto de aminoácidos como de proteínas, dependiendo del tipo de diálisis y de las características de la terapia. Y aquí surge otra pregunta: ¿influye la composición de aminoácidos en la progresión de la enfermedad renal crónica y sus complicaciones? Sabemos que existen recomendaciones estimadas de los requerimientos de aminoácidos. Sin embargo, son recomendados en general para la población, no específicamente se han analizado en la enfermedad renal crónica, y eso, pues, digamos que es un punto en contra para solamente enfocarnos en la calidad de los aminoácidos de las dietas. También tener en mente que un análisis de los aminoácidos habitualmente se ha visto en los estudios, principalmente en animales, ya sea perros, gatos o ratones, y que debemos de tener en cuenta que los aminoácidos esenciales al final son específicos de cada especie. Y también tener en mente que cuando queremos comparar lo que consume un individuo versus lo que idealmente debería de estar consumiendo, tenemos la limitante de que la recolección o el análisis propio de la ingesta dietética que realmente consume el paciente en el día a día no siempre puede ser o no siempre es la que realmente está reportando el paciente. Entonces, estas son limitaciones que al final todavía tenemos que tener en mente para decir, bueno, necesitamos una dieta que sea específicamente alta en este aminoácido esencial. Y bueno, también tener en mente que cuando hablamos de aminoácidos, pues también debemos de contemplar propiamente las características generales de una dieta que tiene proteína animal versus la proteína vegetal. En este caso, este grupo de estudios comparan las ventajas o la evidencia que se muestra al comparar estos dos tipos de proteínas, y básicamente lo que vemos en los distintos estudios es que cuando se consume un aporte de proteína animal, se acelera se acelera como tal la pérdida de la función renal. Por ejemplo, hay más albuminuria. Tenemos que aquellos pacientes que tienen un mayor consumo de proteína animal también tienen, versus quienes consumen menos, pues tienen mayor riesgo de albuminuria. Y también, por el contrario, cuando los pacientes tienen un mayor consumo de proteína vegetal, básicamente disminuye más lento esta función renal. De hecho, acá hay otros estudios que también hacen esas comparaciones de quienes consumen más proteína animal versus quienes consumen menos, y que quienes tienen peores desenlaces son aquellos que tienen un mayor consumo de proteína animal. De ahí la importancia de que no solamente nos enfoquemos en la cantidad de proteína, es decir, esta recomendación de una dieta baja en proteína o muy baja en proteína, que ya vimos que tiene diversas ventajas, principalmente porque disminuye esta hiperfiltración glomerular y también disminuye la inflamación y fibrosis que finalmente modifica la estructura del riñón. Sino que también tenemos que ver la calidad de la proteína, porque cuando se hace esta comparación entre la proteína vegetal y animal,
tiene bastante mejoría en complicaciones propias de la enfermedad renal crónica, como es la acidosis metabólica, la hipercalemia, la hiperfosfatemia, una mejoría de la hipertensión, de la toxicidad urémica y de la inflamación. Si se dan cuenta, son las mismas ventajas que vemos cuando disminuimos el aporte proteico. Y bueno, también tener en mente que son 3 ventajas principales que tiene esta dieta basada en plantas, que son principalmente efectos sobre la enfermedad renal crónica, efectos sobre las complicaciones de la enfermedad renal crónica y una disminución en los efectos de la progresión de la enfermedad renal crónica, que principalmente va a impactar sobre la mortalidad, es decir, disminuye la mortalidad. También considerar que cuando hablamos de dietas basadas en plantas, estamos hablando de algo más completo, sobre todo porque en el día a día nosotros no hablamos solamente de aminoácidos, de lo que contiene la carne de res o lo que contienen las leguminosas, sino que en sí nuestro plato en el día a día es un conjunto de alimentos que tenemos que valorar en su totalidad en el día a día para que realmente consideremos el impacto benéfico o no sobre la progresión de la enfermedad renal crónica. De ahí que tengamos que tener en mente los beneficios de estas dietas basadas en plantas, sobre todo porque existen diferentes, los beneficios como tal se ven de la misma manera que lo mostré, sobre todo existen distintos tipos de dietas basadas en plantas, modificadas específicamente para la enfermedad renal crónica. De hecho, dentro de este grupo, pues tenemos a la dieta mediterránea enfocada en el paciente con enfermedad renal crónica, que es la MedRen, la dieta DASH, que es así, no se hizo ninguna modificación, se ha estudiado con las mismas características que para la población en general. La dieta PLADO, que específicamente es una dieta baja en proteínas con predominio de plantas. La dieta basada en alimentos vegetales integrales, que el mismo autor las propuso, que es el doctor Kalantar. Y de ahí vienen las otras dietas basadas en plantas que se han estudiado en el paciente con enfermedad renal crónica y que probablemente tengan un impacto beneficioso, como son las dietas vegetarianas, las dietas veganas, la dieta de la milpa, principalmente para Latinoamérica, y la dieta flexitariana. Cabe destacar que las dietas basadas en plantas, que específicamente se han desarrollado para el paciente con enfermedad renal crónica, hay consensos que no solamente marcan las características propias de estas dietas basadas en plantas, sino que añaden la restricción proteica que debería de tener cada uno de estos diferentes tipos de dietas basadas en plantas enfocadas en el paciente con enfermedad renal crónica y cuál es la fuente de carbohidratos prioritaria, que principalmente se tiene que cubrir por el aporte calórico, que también tenemos que considerar la parte de los lípidos. Y aquí les dejo esta tabla para que ustedes vean cómo, por ejemplo, una dieta baja en proteínas vegana considera que se debe de implementar en una etapa 3 y 4 con un aporte proteico de 0.7 gramos por kilogramo de peso por día, siendo una dieta baja en proteínas y que principalmente esa proteína provenga de granos y leguminosas. Aquí vemos, por ejemplo, una dieta baja en proteínas vegana, en donde también es recomendada en estadios 3 y 4, e incluso con pacientes con enfermedad renal crónica y embarazo, y que la proteína se va a 0.6 gramos por kilogramo de peso por día, es solamente proteína vegetal, y se añaden alfa-cetoanálogos o aminoácidos esenciales, que es una tableta cada 10 kilogramos de peso. Y así sucesivamente. Entonces tenemos lineamientos muy claros con respecto a las dietas basadas en plantas. La mayor limitante que tenemos es la adherencia del paciente y que la población en general no está habituada a tener, por una parte, una restricción proteica, teniendo en mente que se ha difundido que el consumo de la población en general ronda entre 1.2, 1.3 y hasta 1.5 gramos por kilogramo de peso. Y por otra parte, tampoco estamos acostumbrados a tener una ingesta alta de verduras, de leguminosas. Entonces son 2 limitantes que tenemos que ir trabajando con el paciente para que realmente puedan crearse estudios que muestren el beneficio o no de este tipo de dietas. Aquí destaco la dieta de la milpa porque básicamente en América Latina es la dieta que se puede implementar más fácilmente, sobre todo porque rescata rasgos culturales y todos los grupos de alimentos, pues básicamente son alimentos que nosotros podemos encontrar en Latinoamérica.
La única limitante, pues al igual que las demás dietas basadas en plantas, es que no hay estudios o ensayos clínicos aleatorizados que evalúen realmente este impacto en la enfermedad renal crónica. Entonces, con todo esto, pues tener en mente que tenemos las ventajas o se ha visto las ventajas de una dieta baja en proteínas, que se le puede añadir la calidad del tipo de proteína que está consumiendo el paciente, que es una proteína vegetal y que al final son efectos sumatorios y a lo que se quiere llegar es, con el paso del tiempo, es también a determinar cuál es esta ventaja que se tiene al brindar aminoácidos específicos o a retirar aminoácidos específicos que puedan generar más desechos nitrogenados y que finalmente puedan prevenir esa progresión de la enfermedad renal crónica. Una consideración que se debe de tener siempre es el impacto que se tiene sobre los adultos mayores y las dietas bajas en proteína, sobre todo porque el impacto va de los dos lados, es decir, impacta lo que es la edad, más que el paciente desarrolle enfermedad renal crónica, sobre todo porque el paciente se encuentra en una etapa vulnerable, donde puede desarrollar más síndromes nutricionales como es sarcopenia, fragilidad, y que esto, si nosotros restringimos demasiado este grupo de pacientes, pues también vamos a acelerar esos síndromes nutricionales. Por otra parte, también debemos de tener en cuenta que la enfermedad renal crónica puede ir acelerando este envejecimiento. ¿Qué significa eso? Que podemos tener un paciente de 40 años, pero que ya tiene sarcopenia, ya no tiene movilidad, ya está caquéctico. Entonces, son dos polos que al final tienen un impacto y que nos obligan a tomar decisiones y a desarrollar un criterio. Entonces, ¿qué estrategias podemos implementar para ajustar el aporte proteico? Primero que nada, hay que tener las consideraciones, uno, de la cantidad de proteínas. Vemos que las guías y diversas guías adicional a la guía Kadoki, pues nos dan puntos de corte distintos, pero todas recaen sobre un rango de 0.3 hasta 0.8 gramos por kilogramo de peso por día. Y por otra parte, tener en mente la calidad de esta proteína. A pesar de que las guías del 2020 no han sido concluyentes, cada vez más han salido estudios que resaltan el beneficio que tiene la calidad en la disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, por una parte, debemos de tener en cuenta para el cálculo del aporte proteico la etapa de la enfermedad renal crónica en la que se encuentra el paciente, si es una etapa 3A, 3B, 4 o 5 sin diálisis. La edad del paciente no es lo mismo que sea un paciente joven que hace ejercicio, a un paciente que es joven pero es sedentario, o un paciente que es adulto mayor y que también puede ser sedentario o puede ser activo. El estado nutricional y también considerar no solamente el índice de masa corporal, es decir, si se encuentra con bajo peso, sobrepeso u obesidad, sino realmente si ya presenta algún síndrome nutricional como desgaste proteico energético, sarcopenia, fragilidad. El número de comorbilidades, entre más comorbilidades tenga el paciente, significa que también tiene mayor riesgo de desnutrición, sobre todo si esas comorbilidades no están controladas. Y siempre deben implementarse una dieta baja en proteínas con un aporte suficiente de energía, que en la práctica es lo más difícil de cubrir, sobre todo incrementar lípidos. Suele ser complicado para el paciente porque no está habituado a tener un consumo alto de lípidos saludables, principalmente provenientes del aguacate o de la palta, o bien del aceite de oliva o de aceites vegetales. Por otra parte, debemos de tener en cuenta los lineamientos. Si bien es cierto, algunas guías son más estrictas que otras, sin embargo, todas recalcan la importancia que aquellos pacientes que viven con diabetes debemos de mantener un aporte proteico que ronde en el 0.8 gramos por kilogramo de peso por día. Y en aquellos pacientes que no viven con diabetes sí podemos ser un poco más restrictivos, pero no pierdan de vista sus características particulares del paciente. Y bueno, si se van a añadir aminoácidos esenciales o cetoácidos, tener en mente que si el paciente vive sin diabetes, podemos rondar entre el 0.3 y el 0.5 hasta el 0.6, pero si vive con diabetes sí es importante no manejar un rango menor de 0.6 gramos por kilogramo de peso por día.
También aquí es importante asegurarse que el paciente tenga un buen ajuste de estos aminoácidos esenciales, porque no siempre el nutriólogo los prescribe, sino habitualmente lo hace la parte médica. Y si no se ajustan al rango de una tableta cada 5 o cada 10 kilogramos, lamentablemente el efecto se pierde del beneficio de estos aminoácidos esenciales. Entonces, básicamente no sirve de nada que el paciente esté teniendo un consumo de una tableta o 2 al día con una dieta baja en proteínas, porque tiene mayor riesgo de desnutrirse que de disminuir el síndrome urémico o de incluso poder bajar fósforo o de disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Y también no debemos de perder de vista a nuestro paciente, porque finalmente él está en el centro de nuestra prescripción. Entonces debemos de valorar también su consumo actual, cuánto está consumiendo en su recordatorio, que idealmente para tener más certeza de lo que está consumiendo el paciente puede ser un recordatorio de 24 horas de 3 días o una dieta habitual si es que nuestra consulta es demasiado rápida. Y también tener en cuenta las preferencias, es decir, prefiere más la proteína vegetal, la proteína animal, para que de esta manera tomemos decisiones desde estos 3 aspectos y el paciente tenga o alcance el estado nutricional óptimo que buscamos, mejore su calidad de vida y tenga desenlaces clínicos adecuados, es decir, tenga menor número de hospitalizaciones, llegue adecuadamente a la diálisis o con un mejor estado nutricional para que tenga mayor esperanza de vida. Y también considerar siempre si mi paciente tiene ya sarcopenia, que de hecho no hay lineamientos propios de sarcopenia en enfermedad renal crónica. Se menciona en varios artículos que se sigue la recomendación de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso por día. Sin embargo, se mezcla con otras guías como son las guías ESPEN, en donde sí estipulan que la recomendación debe de ser de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso. Entonces, habrá que ajustarlo dependiendo de la etapa de la enfermedad renal crónica y al estado nutricional que tiene, qué tan depletado está mi paciente o qué tanto está siendo afectada su masa muscular, ¿no? Y por otra parte, también tener en mente que ese paciente con sarcopenia pues puede tener una enfermedad adicional, una enfermedad aguda o crónica que esté mezclada con esta desnutrición y que incluso, a pesar de que no tenga diálisis el paciente, podemos incrementar la proteína hasta 1.2, 1.3 gramos por kilogramo de peso por día. Siempre hay que vigilar cómo se comportan los azuados conforme nosotros vamos incrementando la proteína y valorar que esos desechos nitrogenados no sean propiamente por la pérdida a nivel muscular, porque luego también solemos confundir esa parte. Y tener en mente también la obesidad. La obesidad también no tiene un rango establecido para los pacientes que viven con enfermedad renal crónica. Lo que se sabe es que se debe de ir ajustando igual a la función renal. Sin embargo, hay consensos que nos hablan de ir haciendo cambios progresivos, porque el paciente con obesidad suele tener un consumo alto de proteínas y si de un día para otro nosotros hacemos o disminuimos la cantidad de proteína a un 50, a un 60%, el paciente no va a tener adherencia a estas dietas bajas en proteína. Entonces, para hacer el cálculo, habitualmente se recomienda que la proteína se calcule por peso ideal. Sin embargo, en obesidad se puede ir haciendo un cálculo inicial con peso ajustado y conforme el paciente vaya teniendo esta adherencia a el plan de alimentación, pues ya a la recomendación proteica, ya ir acercándonos a la recomendación por peso ideal. De hecho, lo mismo pasa cuando el paciente tiene un desgaste proteico energético demasiado grave o realmente tiene una sarcopenia que lo limita. Podemos también utilizar peso ajustado, pero a la inversa, ¿no? Para ir acercando al paciente a su requerimiento óptimo. También tener en mente que es una implementación progresiva, es decir, todos somos seres humanos, entonces no necesariamente requiere el paciente hacer un cambio drástico de un mes a otro, de una consulta a otra, sino más bien tenemos que ir de la mano con el paciente dependiendo de cómo él esté dispuesto a hacer cambios. Entonces, ir ajustando por una parte la cantidad de proteínas que podemos, si el paciente actualmente está teniendo un consumo de 1.5, pues quizá la siguiente consulta alcanzar 1.2, la siguiente 1, hasta que llegue al 0.8, por ejemplo, ¿no? Aquí en este esquema se muestra que se parte desde 0.8 y se llega hasta 0.4. Muy probablemente
un pequeño porcentaje de los pacientes en la práctica, en el día a día, llega a este consumo. Por lo tanto, sí será importante que nosotros nos vayamos adecuando al paciente. Y también el tipo de dieta que quiere el paciente, principalmente con una mayor cantidad de proteínas vegetales, que ese sería el objetivo. Sin embargo, pues tampoco todos los pacientes van a llegar a ser veganos ni vegetarianos. Incluso hay algunos pacientes que van a seguir consumiendo o van a tener este aporte de proteínas animales y solamente un pequeño porcentaje va a ser proteína vegetal, o bien aquellos que una vez a la semana, una vez cada 15 días, incluyan esta proteína animal, que es esta proteína, que es esta dieta flexitariana. Entonces, la idea aquí es hacer una restricción proteica gradual y a la par también ir modulando el tipo de proteína que predomina en el plan de alimentación o en la dieta habitual del paciente. Hay varias limitaciones, que eso es importante siempre considerarlo, no solamente desde la parte del paciente. Aquí yo les muestro algunas barreras que podemos identificar, sobre todo la aceptación del paciente. Quizá el paciente nunca había consumido verduras y ahora las tiene que consumir. Entonces, aceptar ese cambio muy probablemente sea para el paciente algo agresivo. Las creencias que tiene sobre la alimentación, el entorno, puede tener temores, frustración al iniciar este tipo de dietas, la economía, que lo perciba como algo costoso cuando realmente no es costosa esta dieta si se adapta a la cultura de los pacientes, las preferencias, la motivación que tenga a hacer cambios, no solamente desde la parte proteica, sino en general, que no sea un paciente referido únicamente por la parte médica, sino que realmente esté interesado en hacer modificaciones de su alimentación, la etapa de cambio en la que se encuentre, tanto hacia la enfermedad como hacia hacer cambios en el aspecto dietético, pero específicamente el tipo de proteína, las estrategias de adherencia que podemos implementar con el paciente, que muchas veces el paciente pues no está dispuesto a hacer cambios tan fácilmente, temas de religión y bueno, también el equipo de salud, que en algunas ocasiones en lugar de alinearse con las recomendaciones que nosotros damos como equipo de nutrición, dan recomendaciones contradictorias y eso hace que el paciente pues todavía entre en más conflicto. Entonces, tenemos aparte otras barreras y para ello también debemos de tener estrategias que permitan que el paciente aumente esta adherencia. La literatura nos muestra que podemos implementar, al igual que el área de psicología, algunas estrategias, por ejemplo, del modelo transteórico o de la teoría cognitiva social que permitan mejorar esta adherencia del paciente. Aquí cabe destacar que pues, nuestra formación lamentablemente no siempre se nos dieron estas herramientas, pero es importante que nosotros nos vayamos empapando poco a poco para tener estrategias que nos permitan, por una parte, tener, por ejemplo, una mejor o una escucha activa del paciente para identificar cuáles son las motivaciones que van a hacer que el paciente pueda hacer cambios y después estos modelos que van a permitir que ya el paciente pueda continuar con este tipo de plan de alimentación, tanto baja en proteína como priorizando la proteína vegetal. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que yo les dejaría? Pues siempre ajustar la recomendación proteica dependiendo de las características individuales del paciente, que ya las vimos en 2 diapositivas previas. También brindar este patrón de alimentación saludable que tiende más a la proteína vegetal y que se adapte siempre a las preferencias y a la economía del paciente. Evitar siempre una simplificación cualitativa de la dieta, es decir, decirle qué alimentos debe prohibir y qué alimentos debe de priorizar o tiene como permitidos, porque eso solamente va a generar con el paso del tiempo resistencia en el paciente. Disminuir la frecuencia y la cantidad del consumo de carne roja, que finalmente se ha visto que genera más cantidad de desechos nitrogenados comparado con la carne blanca y también con la proteína vegetal. También, pues no limitar siempre al paciente, sino que poder darle algunos permisos, entre comillas, para que él pueda tener este consumo de carne roja o de variaciones en la dieta que hagan que los días que no consume eso que tanto le gusta, tenga en mente por qué lo está haciendo y el beneficio que va a tener. Y finalmente fomentar este empoderamiento en el paciente y el autocuidado, que eso finalmente se logra con educación.
No todo depende. Yo aquí les muestro un menú enfocado en un paciente pues, que tiene una restricción proteica, que es una dieta baja en proteínas, de 0,8 gramos por kilogramo de peso por día y que está ajustado a un patrón de alimentación de dieta de la milpa. Eh, para los que no son de México, pues son platillos típicos de México, pero básicamente hay muchos alimentos que se encuentran en Latinoamérica, pero no solamente centrarnos en el menú o en el plan de alimentación, sino también ir más allá y educar al paciente con distintas herramientas, sobre todo utilizando videos, adaptaciones de material físico, por ejemplo, cuáles son las proteínas vegetales, cuáles son las proteínas animales, técnicas para cocinar o combinar las proteínas vegetales, que se puedan hacer grupos de pacientes que quienes ya hayan implementado o disminuido la cantidad de proteína y aumentado la proteína vegetal con aquellos pacientes que apenas están teniendo esa experiencia. Y también, bueno, pues poder hacer grupos para que el paciente pueda sentirse que pertenece a, pues, a algo, ¿no? Porque finalmente cuando el paciente tiene que hacer modificaciones proteicas, percibe que ya no puede salir a comer fuera, percibe que ya va a ser siempre comida de casa y que va a tener que cargar con su topper. Entonces, sí dejar de lado un poco esas creencias y acoplar este tipo de alimentación que nosotros le vamos a brindar y que va a permitir que preserve por más tiempo su función renal a su día a día. Hay otras limitaciones, principalmente que no solamente es de conocimiento, sino que existen pocos nutriólogos renales y esa es una limitante principalmente en la enfermedad renal crónica sin diálisis, porque en algunos países no se tiene la experiencia para brindar recomendaciones, educación o planes de alimentación que permitan disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica y esa va a ser una limitante, siempre una barrera. Hay sitios en donde incluso no se contempla al nutriólogo dentro del equipo en la etapa sin diálisis. Entonces también esto es importante, pues siempre levantar la voz como nutriólogos para que estemos cada vez más presentes en los equipos de nefrología o en los equipos donde ya se ven pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, después de todo esto, pues tener en mente los beneficios, los múltiples beneficios que tiene una dieta baja en proteínas, que aquí lo ideal es pues partir desde 0,8 y de ahí tomar decisiones o hacia arriba o hacia abajo. También tener en mente que se mezcla con una dieta, un patrón de alimentación donde predomine la proteína vegetal y que todo esto pues va a mejorar tanto la progresión de la enfermedad renal crónica como sus complicaciones y también vamos a tener como consecuencia que el paciente pueda mejorar su calidad de vida. Que cuando hablamos de calidad de vida, realmente hablamos de que el paciente pueda desarrollar las mismas actividades que tenía antes del diagnóstico. De hecho, no hay estudios que evalúen la alimentación o estas restricciones proteicas y dietas basadas en plantas sobre la calidad de vida. Eso falta todavía investigar, pero lo que se esperaría es que con estos beneficios mejorara su calidad de vida. Y como vimos en diapositivas previas, o como la vimos nuevamente esta diapositiva, pues cada vez hay más evidencia y esperemos que en un futuro pues tengamos todavía más conocimiento sobre las proteínas sin perder de vista cómo se ha ido evolucionando con el paso del tiempo en la prescripción tanto de la cantidad como de la calidad de las proteínas sobre el impacto de la enfermedad renal crónica. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Apoyo para explicarnos de manera tan puntual y precisa todos los conceptos nuevos en relación y en la actualización de la ingesta proteica, en este caso de la enfermedad renal crónica. Para ello, muchísimas gracias. Nuevamente invito también a los colegas a que vamos a pasar ya en este espacio de preguntas y respuestas de manera breve. Puedan colocar sus dudas, consultas a través del chat. También se les ha compartido un link a través del grupo, a través, perdón, del chat de la reunión para que puedan ingresar y participar con sus dudas, preguntas, consultas en este periodo de consultas. La primera nos dice la colega, la doctora Ivette
No, a ver, no me conecté desde el principio, entonces quiero saber a partir de qué estadio se tiene que disminuir la proteína. Por ejemplo, en etapas uno y 2, ¿cuál sería la recomendación? Sí, de hecho, en etapa uno y 2 no hay como tal una restricción proteica. Se sugiere que la restricción, o sea, que más bien el aporte proteico ronde o sea el mismo que para la población en general, de 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso por día. En este caso, lo que se busca es que realmente el paciente tenga adherencia a esa cantidad proteica. La restricción, digamos, las dietas bajas en proteína como tal, se comenzarían a implementar a partir de la etapa 3 de la enfermedad renal crónica. Excelente, maestra Margarita. La siguiente consulta es de la colega Verónica que nos dice suplementos que se pueden utilizar en pacientes con 0,4 gramos por kilogramo de peso, suplementar vitamina B12. Sí, exactamente. Ahí principalmente ya son dietas veganas habitualmente, entonces tendríamos que suplementar principalmente complejo B. Habría que ver algunos minerales, por ejemplo, magnesio, zinc. Eh, de hecho, las recomendaciones se implementan igual que si fuera un paciente vegano. Ajá, porque los aminoácidos esenciales habitualmente solo aportan calcio como mineral, forman este aminoácido completo, pero ya no aportan ningún otro nutrimento. Entonces, si hablamos de cómo se deben de suplementar este grupo de pacientes con muy bajo aporte proteico, sería igual que un paciente vegano. Perfecto, maestra Margarita. La siguiente consulta es de, bueno, me indica nombre, dice buenas noches, gracias por la información. Eh, eh, ¿Me escuchó, colega? Disculpe. No, se fue un poquito maestro, pensé que había sido yo, pero ahora sí fue usted. Sí, sí, disculpe. Le leo nuevamente la pregunta, es ¿cuál sería la recomendación para el uso de módulos proteicos tipo whey en pacientes con enfermedad renal crónica? Sí, esa es una muy buena pregunta. La realidad es que básicamente si se va a utilizar este tipo de módulos proteicos, no deben de ser, bueno, uno, tienen que ser módulos proteicos específicos para enfermedad renal crónica, que no contengan, que no vengan con nada, o sea, bueno, ni incluso que sean para enfermedad renal crónica, sino que sea un módulo proteico solo, aislado. Sobre todo porque las whey protein muchas veces también vienen mezcladas con otras sustancias. Ahora, en cuestión de suplementar, la verdad es que únicamente, en mi experiencia, lo suplementas en pacientes adultos mayores que realmente están muy desnutridos. ¿Por qué? Porque son los pacientes que no alcanzan este aporte proteico incluso de 0,8 o de 1 gramo por kilogramo de peso. Pero de ahí en fuera, para la población en general, es muy poco probable que tú necesites algún suplemento proteico porque es muy fácil alcanzar la recomendación proteica de 0,6 a 0,8. Entonces, más bien, la dificultad ahí es, o sería, cómo el paciente no debe de superar esa recomendación. Entonces, no es que no se pueda utilizar, sino un módulo proteico como tal se puede utilizar, pero siempre hay que cuantificarlo dentro de tu recomendación proteica y de preferencia que sean proteínas que vengan aisladas únicamente, que no tengan ni más micronutrientes, bueno, vitaminas o minerales adicionales. Excelente, maestra Margarita. La siguiente consulta es de la colega Giovanni, o el colega Giovanni, perdón. Buenas noches, doctora. Saludos desde México. Mi pregunta es, ¿cómo puedo suplementar a pacientes renales hospitalizados que tienen pérdida del apetito para alcanzar requerimientos? Pues si hablamos de suplementación en los pacientes sin diálisis, pues puedes utilizar fórmulas poliméricas. No sé, te voy a dar mi respuesta a lo que entendí la pregunta, pero puedes utilizar fórmulas poliméricas. Si el paciente está desnutrido, de hecho puedes utilizar una fórmula polimérica para la población en general. Por ejemplo, puedes utilizar un Prosure o puedes utilizar un Enterex. Pero si el paciente no está desnutrido, está hospitalizado y tiene azuados elevados, por ejemplo, fósforo, potasio, sí es importante recurrir a una fórmula polimérica especializada para la enfermedad renal, que en México tenemos
en Nepro bajo en proteínas, por ejemplo, o Renut, que son pues las fórmulas que podrías utilizar en el paciente. Sobre todo la ventaja también que tienen estas fórmulas especializadas es que son bajitas en proteína y son altas en lípidos y en hidratos de carbono, que no siempre el paciente alcanza a cubrir a nivel hospitalario. Entonces, esa sería mi recomendación. No sé si respondí a tu pregunta. Excelente, colega Margarita, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de la colega Marcia, si no me equivoco, sí, que nos dice, buenas noches, si un paciente se realiza diálisis 3 veces por semana, ¿su requerimiento proteico cambiaría según los días de diálisis? Ok, ahí depende. Ahí hablamos de una diálisis incremental, ya sea hablando de diálisis peritoneal o de hemodiálisis. Ahí tienes dos opciones realmente. Una, la recomendación para diálisis, pues es de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso por día. Entonces, si se dializa 3 veces por semana y su diálisis es buena, porque realmente requiere esas 3 veces a la semana, te puedes manejar entre 1 y 1.1 gramos por kilogramo de peso. Esa es una opción y también va a depender del estado nutricional. Y la otra opción es que tú puedas ajustar el aporte de proteínas según los días de diálisis. Es decir, hoy que mi paciente no se dializa, yo le manejo una dieta hasta cierto punto baja en proteínas, que puede ser 0.8, y los días que se dializa yo le puedo manejar hasta 1.2 gramos por kilogramo de peso por día. Ajá. Sin embargo, en la práctica para los pacientes es difícil hacer esa combinación de la cantidad de proteína. Entonces, yo te recomendaría que más bien estandarizaras un aporte de proteína que no fuese tan alto como si tuviese o como si estuviera dializado todos los días, como sucede en diálisis peritoneal cuando se tiene el esquema completo, ni tampoco te fueras a la recomendación de un paciente que no tiene diálisis. Ajá. Yo te sugeriría más bien que te mantengas en 1 gramo, que es lo que también se ha mostrado en diálisis, que permite mantener un balance nitrogenado neutro. Y de ahí partieras para hacer ajustes. Perfecto, maestra Margarita. La siguiente consulta es también con doctora Ibe, nos dice los cálculos se hacen con pesos, con peso ideal o peso actual. Hay la controversia. De hecho, también es una muy buena pregunta porque finalmente ninguna guía nos dice qué peso utilizar. Incluso las guías Kadoki nos dieron unos 6 pesos, unos 6 cálculos para el peso y de ahí nos dijeron, bueno, pues ustedes decidan porque es a criterio. En la práctica, la realidad es que para el aporte proteico, varios autores lo que recomiendan es utilizar peso ideal, sobre todo porque no siempre el paciente se encuentra en el peso o cercano a ese peso ideal, tiene variaciones ya sea bajo peso o un peso superior. Sin embargo, también pueden utilizar el peso ajustado, como lo comenté, en obesidad o en bajo peso. Y en el cálculo energético, ahí también, digamos que es a criterio, pero pueden utilizar ahí sí el actual, el ideal o el ideal. Ajá. Ahí dependiendo de las recomendaciones. Pero ahí no hay una única recomendación para la pregunta que me hacen, ¿no? Yo les comparto la experiencia que yo tengo. Perfecto, maestra Margarita, muchas gracias. La siguiente pregunta es de la colega Verónica que nos dice, generalmente los renales, pacientes renales en etapas avanzadas no tienen buen apetito para cubrir el requerimiento calórico. Los suplementos tradicionales tienen mucha azúcar. Pero ahí ya no entendí cuál sería la pregunta. ¿La puede volver a repetir, maestro, de favor? Es que Sí, claro, también en el chat, no sé, tratando de entender un poco la pregunta. Me imagino que está en relación, tal cual dice, generalmente los renales en etapas avanzadas no tienen buen apetito para cubrir requerimiento calórico. Los suplementos tradicionales tienen mucho azúcar. Ok, sí, digo, ahí más o menos comprendiendo la pregunta, sí, conforme avance la enfermedad renal crónica, idealmente, si no se tiene una buena, bueno, es que hay varias cuestiones, pero suele tener el paciente anorexia conforme va avanzando la enfermedad renal crónica porque está generando demasiada toxicidad urémica, es decir, tiene niveles altos de nitrógeno ureico, creatinina, urea, y eso provoca que el paciente tenga anorexia. De hecho, ahí principalmente la estrategia pues es valorar primero qué tanto está consumiendo de proteínas, porque muchos pacientes se centran en solamente comer proteína y dejan de lado los demás macronutrimentos. Y al no haber macronutrimentos,
esa proteína se utiliza como fuente de energía y genera mayor desechos nitrogenados. Entonces, eso es lo que realmente está ocasionando que el paciente tenga anorexia. Ahí hay que buscar la causa de esa anorexia, porque si el paciente no tiene un alto consumo proteico, habitualmente no suelen tener tanta anorexia, a menos de que pues ya tengan una etapa 5 que ya requiera diálisis. Y sí, como comentas, o sea, las fórmulas poliméricas en general tienen azúcar añadida. De hecho, las que son especializadas para el paciente con enfermedad renal crónica no tienen azúcar añadida, pero suelen tener sustitutos de azúcar que potencializa el sabor y que para algunos pacientes no es agradable. Por eso también yo les recomiendo que ustedes tomen la decisión. Si el paciente no tiene azuados altos y le pueden dar un suplemento que se ajuste a su prescripción dietética, que no sea para el paciente renal teniendo niveles de azuados controlados, lo pueden hacer. Para que la idea es que al final el paciente cubra su requerimiento sin incrementar la toxicidad urémica. Excelente, maestro. Muchísimas gracias nuevamente. Por último, ya para finalizar con la pregunta de la colega Isabel, nos dice, ¿puede haber riesgo de enfermedad renal crónica en personas que por hacer ejercicio creen que deben tener un alto consumo de proteína, sobre todo de origen animal, o cuando llevan mucho tiempo con proteína en polvo? Sí, siempre y cuando el paciente tenga factores de riesgo, es decir, el paciente viva con diabetes, con hipertensión, o bien tenga antecedentes de que sus familiares tuvieron, por ejemplo, algunas enfermedades renales. Hablemos de litiasis renal, hablemos de riñones poliquísticos. Ese grupo de pacientes que tiene esos antecedentes o esas comorbilidades sí tiene riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica cuando hace ejercicio y tiene un consumo alto de proteínas. Pero si es un paciente que realmente no tiene ninguna comorbilidad ni tampoco antecedentes renales, habitualmente no se han visto efectos deleterios en cuestión de su función renal. También habría que ver hasta qué punto tiene un consumo alto de proteínas, porque también he llegado a ver algunos fisicoculturistas que tienen un consumo proteico de 3 gramos por kilogramo de peso por día y que básicamente están haciendo una dieta keto. Entonces, ahí más bien se pueden juntar otros factores adicionales, por ejemplo, la deshidratación, que también puede modificar las funciones o las funciones metabólicas del riñón y que eso genere que tenga una lesión renal aguda que muchas veces no se identifica y que se va postergando, porque finalmente un exceso en el consumo de proteínas sí se ha visto que genera una hiperfiltración. Supongamos que el paciente lleve 6 meses con una dieta muy alta en proteínas, con suplementos como lo mencionas y solamente consumiendo proteína animal, sí se ha visto que tiene una hiperfiltración, pero no significa que esa hiperfiltración realmente vaya a generar un daño renal. En condiciones normales o en un individuo que no tiene factores de riesgo, tenemos la capacidad de desaparecer esa hiperfiltración después de que nosotros disminuimos nuestro consumo proteico. Entonces, hay nada más siempre identificar qué tipo de paciente es el que pues, me está haciendo esta pregunta, por así decirlo. Muy bien. Creo que el maestro se fue también. Ahí está, maestro. Pues bueno, les agradezco a todos que se hayan conectado y que hayan hecho sus preguntas. Veo que hay algunas preguntas adicionales. De todos modos, al final dejé mi correo para que si tienen alguna duda adicional puedan enviármela por correo o bien pues en mis redes sociales. Entonces fue un placer nuevamente estar aquí en GENUP y les agradezco a todos que se hayan conectado. Nos vemos. Una disculpa también por que me desaparecí unos cuantos minutos por problemas técnicos, pero bueno, son detalles del en vivo. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.